Anem a començar aquesta sessió dels dimarts de ciència. Moltes gràcies a tots per apuntar-vos. Aquest cicle de xerrades és un cicle que organitza el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que de fet en aquesta imatge és aquest edifici rodó que veieu a mà esquerra, que està situat just davant del mar. La vista que teniu seria com des de la Ronda, però és un edifici bastant singular. Hi ha 1.400 investigadors i investigadores d'arreu del món, perquè la veritat és que és una comunitat molt internacional que fan recerca en el que nosaltres en diem biomedicina. I això vol dir, doncs, tot allò que cobreix la biologia i sobretot aquella biologia que està més relacionada també amb la salut, amb temes sanitaris. Podeu trobar des de gent que estudia l'evolució, podeu trobar gent que estudia les malalties en si mateixes, que estudien qüestions de com ens relacionem amb l'entorn, de com funciona el nostre cervell, fins i tot de química, no? I de veure doncs, a nivell de fàrmacs què necessitem, quines teràpies podem desenvolupar per atendre o per curar algunes de les malalties que ens afecten. I una de les particularitats que té aquest edifici és que està, com veieu a la imatge, totalment connectat un al costat de l'altre amb el campus universitari del Mar de la Pompeu. De fet, avui la investigadora que us parlarà, que us la presento d'aquí un moment, que és la Inés Gallego, està fent el seu doctorat al Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Pompeu. I el que us volíem explicar és, si alguns de vosaltres esteu dubtant, esteu pensant que l'any que ve us toca anar a la uni i si no és l'any que ve doncs és l'altre i teniu ganes de conèixer una miqueta més tot aquest entorn, tant del campus del Mar com del Parc de Recerca, el 5 d'abril i el 27 d'abril ens podeu venir a visitar, que tenim sessions de portes obertes. Us deixo aquí la informació en el QR i no m'enrotllo més. Anem a parlar de la Inés, us la presento. Ya os he dicho, entonces digo Inés Gallego. Vamos a cambiar al castellano, que Inés, así nos entendemos mejor. Ella se llama Inés Gallego, está haciendo el doctorado en el grupo de Neurobiología del Comportamiento del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Pompeu. Es verdad que suena como muy gordo, ¿no? Todo este título, pero estoy segura que no tenéis que asustaros. Inés os va a contar su trabajo y además creo que os lo va a contar muy bien. Así que os dejo con ella y ya veréis que iré reapareciendo porque supongo que vuestros profesores os lo han comentado, pero será una charla con algo de participación, así que tenéis que tener listo o un teléfono móvil o un ordenador, algún dispositivo para conectaros. Cuando yo aparezca ya iremos interaccionando, ¿de acuerdo? Así que Inés, todo tuyo, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Marta. No sé si se me oye bien. ¿Me oyes tú bien, Marta? Bien. Sí. Bueno, pues eso, lo que ha dicho Marta, yo me llamo Inés, soy una estudiante de doctorado ahí en el edificio en el PRBB. Ahora no estoy ahí, estoy en mi casa, pero en 2 horas estaré allí otra vez, pero no salgo de allí. Y hoy venía a hablaros un poco de uno de los proyectos que hacemos en mi laboratorio, que está relacionado con la adicción, concretamente la adicción a cocaína. Pero a lo largo de la presentación iremos como desglosando un poco los términos, en plan, lo que significa la adicción y realmente, porque yo trabajo con animales, entonces iremos viendo cómo estudiamos nosotros la adicción en animal y realmente si es posible modelar o hacer un modelo de adicción en animales, ya que es una enfermedad de humanos. Y ya así de primeras, Marta, ya te toca a ti intervenir porque ya hay una pregunta así para empezar. Perfecto. Inés, ¿puedes pasar la diapo que así van a ver el código Ah, sí. Vale. Bueno, espérate porque ahora no me va. Vale, genial. Ahora, Esta vale. es. Muy bien, pues mirad, chicos, tornem-hi. Agafeu això o el telèfon mòbil o l'ordinador i aneu a la web menti.com. En el web menti.com també podeu utilitzar el QR si us és més fàcil, el que preferiu, i un cop estigueu allà heu de posar el codi 2638 66 22. Us el torno a dir, és el 26 38 66 22. D'acord? I jo ara vaig cap allà i us compartiré la pantalla. Ostres, veig que ja n'hi ha forces ara mateix. Ara mateix ho podreu veure, que ja n'hi ha molts que esteu allà, que esteu esperant.
com que és la primera vegada que fem el Menti, esperarem un palet per si algú li està costant una mica més o necessita una mica més de temps. És el 26 38 66 22, 26 38 66 22. Sembla que sigui un número guanyador o alguna cosa d'aquestes, però ja veureu que ho anirem agilitzant, això cap problema. Vale, com que veig que el número és força estable, ja comencem, d'acord? No sé què està passant aquí. Ai, a veure, què ha passat? Perdoneu, això no ens estàvem esperant. Aviam. Ai, disculpeu. A veure, no esteu veient el Metzi? No. Tindria els problemes tècnics del directe. Aviam, tornarem a entrar. Disculpeu, eh? A veure... Vale, em sap greu perquè no sé què està passant en aquesta presentació i no esteu veient la pregunta. En tot cas, us la llegeixo jo y al que os preguntaba la Inés aquí es, ¿cuál de las siguientes sustancias se puede considerar adictiva? Y ella os daba 4 opciones, os decía, ¿creéis que la cocaína es adictiva, que lo es el alcohol, que lo es la cafeína o que lo son todas? Cocaína, alcohol, cafeína o todas. Quizá lo que podemos hacer es que lo habléis un momentito en clase y nos lo escribís en el chat. Me sabe mal porque será menos interactiva esta primera pregunta, pero no sé qué ha pasado, que no nos funciona este primer Menti. A ver si nos podéis dar la respuesta por el chat, si creéis que es la cocaína, el alcohol, la cafeína o que todas las sustancias se pueden considerar adictivas. Mira, l'Institut Can Vilomara ens diu que creu que totes, la Salle també ens diu que creu que totes, no sé si algú més, Institut Joan Brudieu, todas. Creo que por el momento hay unanimidad en la respuesta, Inés, así que quizá tú misma puedes ir dando... A ver, espera, tengo que volver a compartir yo. Sí, Vamos allá. ¿Se ve, no, Marta? se ve, sí. Vale, pues claro, puede parecer contraintuitivo porque está ahí puesta la cafeína también. Y realmente cuando hablamos de una sustancia adictiva no estamos hablando de una adicción, porque hay gente que puede consumir estas sustancias sin haber desarrollado una adicción. Entonces, realmente como se define en la Organización Mundial de la Salud, que ahora sí puedo pasar de diapositiva. Vale, esta es la definición que da la OMS, pero la voy a quitar por aquí para que la pueda leer. Que es que o sea, se considera una sustancia con capacidad adictiva toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones, es susceptible de crear dependencia y que puede a la vez provocar tolerancia. Bueno, ahora iremos viendo exactamente a lo que nos referimos o a lo que se refiere la Organización Mundial de la Salud al hablar de tolerancia y de dependencia, pero realmente la definición es tremendamente amplia, ¿no? O sea, una sustancia que introducida en un organismo puede modificar una o varias de sus funciones. Claro, esto a nivel de sustancias. Luego veremos también que hay tipos de comportamientos que también pueden generar adicción, como por ejemplo, que no son sustancias per se, como por ejemplo pues el tema de las apuestas y todo esto. Pero vamos a ver a qué se refiere la Organización Mundial de la Salud cuando habla de dependencia y tolerancia. Y vamos a hablar primero de la tolerancia, ¿vale? La tolerancia es un fenómeno biológico que ocurre cuando tu cuerpo se acostumbra a una sustancia con el paso del tiempo. Y por lo tanto los efectos son menores porque tú estás ya pues acostumbrado, ¿no? Esto es un experimento que me gustaría que os centrarais en la parte del medio de la diapositiva. No sé si ves mi ratón tú, Marta. Vale, genial. Esto es un experimento que se hizo aquí, además, unos investigadores de Madrid
en el que cogieron, es muy reciente, además de 2020, cogieron a un grupo de personas y les dieron pues lo que viene a ser un pastillazo de cafeína, porque puede parecer poco, son 3 miligramos solo, y realmente es el equivalente solo a 4 cafés, pero claro, 4 cafés de golpe, hombre, gente que no toma café a diario lo nota. Y lo que ven el primer día es que efectivamente hay un aceleramiento general del sistema cardiovascular, es decir, hay un aumento en las pulsaciones de la gente producida por la cafeína y hay un aumento también de la presión arterial. Esta gente les continuaron dando la pastilla de cafeína durante 7 días consecutivos y el séptimo día efectivamente la gente también mostraba un pulso alto y una presión arterial más alta. Sin embargo, al octavo día la presión arterial y el pulso eran normal, otra vez. Es decir, los efectos de la cafeína al octavo día no tenían consecuencias observables por los investigadores en el pulso ni en la presión arterial. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cuerpo se ha acostumbrado a, o sea, evidentemente tú no puedes estar con las pulsaciones por las nubes todo el rato, entonces lo que hace es, ostras tú, vamos a desarrollar eso, pues una tolerancia a esta sustancia porque yo no puedo estar latiendo tan rápido todos los días. Entonces al octavo día lo que ocurriría es que tú necesitarías una dosis más alta para volver a producir los mismos efectos. Y esto es literalmente punto por punto lo que es el desarrollo de una tolerancia. Entonces, cuando alguien desarrolla una tolerancia, necesita tomar una dosis más alta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú el primer día o hasta el octavo día necesitas una pastilla de cafeína. Entonces, desarrollarás tolerancia. Si la sustancia además tiene capacidad adictiva, tú vas a querer, como es el café, vas a querer tomar más café porque estás buscando exactamente esos efectos. Entonces tomarás, pues eso, incrementarás la dosis, a lo cual también desarrollarás tolerancia. Por lo tanto, tendrás que volver a subir la dosis. Por lo tanto, también desarrollarás tolerancia. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver cómo sustancias que tienen capacidad de desarrollo de tolerancia pueden también resultar más adictivas que otras, precisamente porque tienes que incrementar la dosis cada vez. El otro fenómeno que también es necesario es la dependencia, que es un poquito más complejo, pero lo voy a intentar simplificar mucho. Eh, la dependencia es básicamente, bueno, ocurre cuando una persona o un ser siente que no puede funcionar normalmente sin el uso de esta sustancia. Esto también es una definición bastante, bueno, em, abstracta, porque claro, entonces podríamos considerar el agua una sustancia adictiva, porque el agua también la necesitas. Por eso es importante que vaya junto tolerancia y dependencia, porque al agua no desarrollas tolerancia. Si bebes mucha, pues igual te da un chungo. Entonces, vamos a ver qué ocurre a nivel celular, es decir, en las neuronas, em, cuando una persona consume nicotina de manera primero aguda, es decir, el primer cigarrillo que tú te puedes fumar en tu vida. Bien, hay algunas neuronas que tienen un tipo de receptor que se llama receptor de nicotina, no porque tenga nada que ver con la nicotina, sino porque lo descubrieron en un contexto estudiando la nicotina en sí. Pero bueno, o sea, es un receptor, se podría llamar así, o se podría llamar beta K8777. Entonces, estos receptores lo que hacen es intentar, bueno, se unen a unas moléculas naturales que tu cerebro produce, que estas moléculas vendrían pues de la neurona que está al lado. Es una manera de comunicarse, es como si fuese un mensaje de texto y entonces este es el receptor que recibe la señal de tu mensaje de texto, ¿no? Esto ocurre de manera natural en ausencia de cigarrillos. Y entonces lo que va a hacer la neurona, dependiendo de la zona que se encuentre, es liberar una serie de sustancias, neurotransmisores, en este caso la dopamina, no sé, supongo que habréis oído hablar de ella. Es una sustancia que está relacionada con sentirse bien, con la sensación de placer, se libera cuando se come, se libera cuando, bueno, pues haces alguna actividad que te gusta, etcétera. Y esto nos va a hacer sentir bien, ¿no? Está la chica esta, pues sintiéndose muy bien. Cuando una persona consume nicotina, que no tiene por qué ser fumada, puede ser con un parche, em, lo que ocurrirá es que la nicotina se absorberá, viajará por la sangre a través de la barrera hematocefálica, es decir, viajará a tu cerebro y ahí se unirá a estos receptores que la célula puso ahí no para la nicotina, sino para otras sustancias naturales que tú produces. Entonces se unirá y activará la neurona para liberar otra vez dopamina y todas estas sustancias que nos hacen sentir bien. Entonces, claro, si tú esto lo haces una vez, pues te fumas el primer cigarrillo y tú te sientes bien y estupendo.
¿Qué pasa? Que la nicotina también vas a desarrollar tolerancia, por lo tanto vas a querer ir aumentando la dosis para tener los mismos efectos. Y esto va a tener un efecto a nivel químico, bueno, a nivel biológico en tus células. Lo que va a pasarle a esta neurona es que va a decir, hombre, si hay mucha más nicotina ahora, yo voy a necesitar más receptores para recibir todos estos mensajes que me están entrando. Entonces la neurona va a sufrir un proceso que se llama sensibilización a la nicotina. ¿No? Entonces va a tener más receptores y por lo tanto la nicotina se podrá unir más. Esto a lo largo va a provocar que tú cuando fumes sientas esa sensación de bienestar, porque estas neuronas, cada vez que tú fumas, van a estar liberando dopamina. Esto es a la que la gente se refiere cuando dice, la gente que no puede dejar de fumar y dice, a mí fumar me relaja. Fumar no relaja. Bueno, fumar relaja, pero la nicotina no relaja, porque la nicotina es un estimulante. Lo que hace es activar células, no las desactiva. Por lo tanto, se considera un estimulante. Lo que relaja a la gente es calmar la sensación de necesito nicotina. Eso es lo que te relaja. O asociarlo. La gente normalmente cuando fuma se sale fuera, entonces lo asocias a momentos de más relajación, pero realmente no relaja la nicotina. Bien, ¿qué pasa cuando una persona que ya se ha sensibilizado sus neuronas deja de fumar? Pues esta neurona ahora se encuentra con que tiene muchos receptores que necesita para liberar la dopamina, que no están rellenos por nada porque tu cuerpo no produce las suficientes moléculas naturales y tú no estás fumando, entonces no tienes nicotina. Entonces, ¿qué va a producir esto? Pues que la neurona deje, a pesar de que tu cuerpo esté mandando estas señales con tus moléculas naturales, el cuadradito este, la neurona no va a liberar dopamina porque hay muchísimos huecos vacíos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado en el comportamiento de una persona? Pues esto es lo que se describe como el síndrome de abstinencia o mono, porque tu cuerpo no es capaz de funcionar ya, esta neurona no es capaz de disparar toda esta dopamina sin la sustancia. Vale, entonces esto sería la dependencia, cuando esta persona ya no puede funcionar correctamente sin la sustancia. Es verdad que, bueno, la nicotina pues se puede funcionar perfectamente, es decir, no te mueres si dejas de fumar, pero sí que es verdad que hay muchísimos síntomas asociados con el cese del consumo. Y otra cosa importante también es que la dependencia de sustancias puede ser tanto física como psicológica, lo que hablaba antes de estos momentos de relajación, los vas a perder porque ya no vas a salir a fumar. Entonces, esto realmente no tiene un impacto tan directo a nivel molecular en tus células. Es decir, algo que simplemente pues, es psicológico, pues que echas de menos salir o lo que sea. O la gente con la que fumabas, por ejemplo. Bien, entonces, estas son las dos, ¿cómo se dice? Bueno, cosas que necesitas para considerar una sustancia adictiva. Entonces, ahora tenemos que hablar de ir un poco más allá, en plan, ¿qué pasa en los humanos? El término adicción, a pesar de usarse mucho en la calle y en contextos menos científicos quizás, no se usa tanto porque ahora se utiliza más el trastorno por abuso de sustancias, porque desestigmatiza un poco pues, la visión que tenemos de la gente adicta que pues no deja de ser gente con un trastorno. Em, lo he intentado definir así, pues eso, como una enfermedad del cerebro, porque al final no deja de ser una enfermedad, es decir, hay cambios que ocurren en tu cuerpo debido al uso de sustancias, que se manifiesta en una pérdida de control sobre el consumo de la sustancia. Y en la imagen vemos que, pues eso, puede haber ejemplos como el alcohol y como algunas, pues eso, pastillas tipo desde opioides hasta, no sé, pues lo que sea. Pero también comportamientos como el gambling o como pues, la adicción a las pantallas, el tabaco y cosas menos que asociaríamos menos a un trastorno, ¿no? Y una bueno, de los, ¿cómo se dice? Características más importantes de la adicción es que el consumo tiene que darse a pesar de las consecuencias negativas. Es decir, si no hay consecuencias negativas debidas al consumo, no podemos estar hablando de un trastorno por abuso de sustancias. Aunque esta persona se beba una botella de vino al día, no podrías hablar, si no hay consecuencias negativas, que evidentemente las va a haber, de un trastorno por consumo. Bien, ¿y por qué digo que es una enfermedad del cerebro? No voy a profundizar muchísimo tampoco, pero sí que es cierto que el consumo crónico de muchas sustancias lo que hace es reconfigurar completamente el cerebro y las redes en las que estos neurotransmisores de los que hablábamos se mueven. ¿Vale? Desde la diapositiva estaba en inglés, pero no la encontrado en castellano, pero bueno, desde el córtex prefrontal, que sería como toda esta zona de aquí,
que está encargada de el control del impulso y la toma de decisiones, que podéis imaginar que es muy importante, em, hasta la amígdala, que es una región mucho más, ¿cómo os diría? Pues más antigua, más primaria. El córtex es algo bastante nuevo que se desarrolló ya cuando estamos hablando de humanos o primates o mamíferos. La amígdala es mucho más anterior, que tiene que ver con el estrés, la ansiedad y creo que en castellano esto es la ganglia basal, no lo sé exactamente, que tiene que ver con, es lo que hablábamos antes del todo el tema de la dopamina, esto es el sistema de recompensa, lo que nos hace sentir bien y también está relacionado con la formación de hábitos. Entonces, como podéis entender, cuando se da una desregulación de todos estos sistemas, pues tienes un caldo de cultivo muy bueno para tomar malas decisiones y para seguir continuar tomándolas a pesar de las consecuencias negativas. Muy bien. Ahora que ya sabemos todo esto, la pregunta es, ¿cómo podemos estudiar este fenómeno en el laboratorio? Porque podemos hablar de tolerancia y de dependencia, pero cuando estamos hablando de un trastorno por consumo de sustancias, donde ahí ya tienes muchos parámetros que son mucho más difíciles de ver, como por ejemplo el consumo a pesar de las consecuencias negativas, ¿esto cómo lo podemos estudiar en animales? ¿Vale? Aquí he puesto dos ratas, yo trabajo con ratón, pero la gente siempre se me confunde y me pregunta por las ratas y qué tal están. Entonces, bueno, pues 2 ratas he puesto ahí. Entonces, ahora creo que sí que tenemos una pregunta, que no sé si tienes tú, Marta, que Sí, vamos a intentarlo de nuevo. Crucemos los dedos que esta vez funcione y hacemos otra intentona. Entráis en el menti.com y vais a poner el código 28 46 81 97, ¿vale? 28 46 81 97. Y vamos a probar de nuevo, a ver si esta vez sí que nos sale bien la cosa. Dedos cruzados, espero que sí. Vale, ya hay bastantes jugadores, digamos, esperando. Como antes había un poco más de gente, esperamos un pelín más. A ver, ¿estáis llegando? Sí, perfecto. Vale. eh, Antes era en torno a los 60, bueno, esperamos a ver si llegamos a 50. Está bastante estable, así que vamos a darle los cruzados. Vale. ¿Pueden los ratones desarrollar tolerancia y dependencia a una sustancia? ¿Qué creéis? En base a lo que os ha dicho Inés, que os ha dado las dos definiciones, ¿creéis que los ratones actuarán igual que los humanos? ¿Sí o no? A ver. Pues mira, lo veo bastante bien. Creo que han estado muy atentos, han escuchado. A mí tengo que decir que es una pregunta que me generaba un poquito de estrés porque ya no me acordaba exactamente de todo, pero veo que ellos sí que lo tienen muy claro, así que me alegro. sí, sí. Bueno, espérate que vuelvo a la conversación, te tengo que echar, Marta. Si me tienes que echar y Vale. explicarnos un poquito más cómo funciona esto. Bueno, veo que la mayoría, o todos, alguien se habrá equivocado y le habrá dado a no. Habéis puesto que sí. Efectivamente, estos son realmente los fenómenos más fáciles de observar en animales, porque es algo bastante biológico, bastante químico y se puede pues, medir de manera bastante simple. A ver ahora que me vaya la presentación otra vez. Muy bien. Vale, la tolerancia, vamos a empezar con la tolerancia. Bien, una manera que tendríamos de medir esto sería, si os fijáis primero en la parte izquierda de la presentación, lo que hacemos es, bueno, lo que se hace es coger a unos ratones, haces dos grupos y a un grupo le pinchas cocaína y a otro grupo le pinchas pues un placebo. Esto en ciencia, el grupo cocaína sería tu grupo experimental y el otro grupo le solemos llamar el grupo control. Esto lo digo porque lo vais a ir viendo en los gráficos. Y lo que hicieron es pues lo mismo que con el café, básicamente, pero con cocaína. Cogieron a los ratones y les dieron pues una inyección de cocaína o placebo durante 7 días consecutivos. Y luego lo que hacen es meterlos en una caja. Bueno, lo que hacemos es meterlos en una caja muy grande, los sueltas y el ratón pues es libre de caminar por donde quiera, ¿no? Y hay una cámara en el techo que va midiendo la actividad locomotora del ratón.
Y una de las características de la cocaína es que es un estimulante muy fuerte, entonces, bueno, a los humanos nos hace movernos mucho, a los ratones exactamente lo mismo. Es decir, cuando tú le inyectas a un ratón cocaína, bueno, va a moverse muchísimo más que un ratón que no le has inyectado cocaína. Entonces, lo que vemos, esto es ahora sí el gráfico de la derecha. em, Esto sería pues el número de actividad, que es cada vez que el ratón, que la máquina cuenta que el ratón se ha movido, y vemos los dos grupos, ¿no? Está el grupo cocaína, que el primer día está muy por encima del grupo control. El grupo control también está un poco más arriba, porque está explorando la caja porque nunca ha estado en esa caja. Y lo que vemos es que a lo largo de los días, el grupo, bueno, tanto el grupo de cocaína como el grupo control van a ir bajando la actividad. Los del grupo control asumimos que es porque ya saben, ya se conocen la caja, entonces pues la exploran menos porque ya saben dónde están. Pero sí que vemos una reducción dramática en la actividad locomotora de los ratones que consumen cocaína. Esto es básicamente lo que veíamos con el café, es decir, al octavo día la gente, los corazones de esta gente deja de latir tan rápido porque desarrolla tolerancia, es decir, se acostumbra a la presencia de la sustancia en el cuerpo y por lo tanto pues tu cuerpo pues compensa los efectos de la droga. Bueno, esto por aquí es la definición otra vez. Entonces podemos ver que esto es perfectamente cumple con la definición de tolerancia. Entonces, de esto podemos concluir que tanto el ratón desarrolla tolerancia como que la cocaína es capaz de inducir tolerancia, que esto es una cosa que ya sabíamos, pero bueno, pues siempre está bien sacar conclusiones de más. Bien, entonces, ahora, esto ya es un poquito más difícil, que es la dependencia. Si recordáis, la dependencia la describí como ocurre cuando una persona o un ser vivo no puede funcionar sin la sustancia. Claro que tenemos un problema, es que al ratón tú no le puedes preguntar si está funcionando bien, si no está funcionando bien, si puede seguir su día con normalidad, porque pues no hablan, ¿no? Y si hablan, pues tienes un problema. Entonces, ¿qué se hizo? Es el mismo paradigma, o sea, tú coges a un ratón, le inyectas o cocaína o placebo durante muchos días. Ahora sí que necesitas más de 7, igual necesitas, pues, no sé, 2 semanas, no lo sé exactamente. Y luego lo que hacemos es observar al ratón y ver, pues lo que hace, ¿no? En su día, si está corriendo en la ruedita, si duerme o no duerme, si se encuentra muy mal. Entonces, por ejemplo, la cocaína es un estimulante, como ya he mencionado antes. em, Eso, lo que puedes esperar los primeros días es pues, que el ratón aumente su actividad, que tenga problemas de sueño, que no duerma tanto, porque como es un estimulante. Y luego lo que haces al cabo de 2 semanas es paras de darle la cocaína. Entonces lo que induces es un síndrome de abstinencia puramente químico, ¿no? Simplemente pues ausencia de la droga. Y entonces ahí lo que observamos son los síntomas de abstinencia, que son bastante más difíciles de ver que en un ser humano, pero pueden incluir pues pérdida de peso. Si pesas al ratón a lo largo de los días, ves que dejará de comer. A veces tienen el pelo erizado, por ejemplo, que es una señal de dolor o de malestar en general en ratón. Temblores, pérdida de peso otra vez. O pues eso, un cese de la actividad locomotora, por ejemplo, en las rueditas, ¿no? Y entonces así podríamos, claro, no es a ciencia cierta, pues esto es una cosa que tú infieres, que el ratón se encuentra mal y que por eso está asociado y que eso está asociado a que han dejado de consumir la droga. Pero bueno, esto sería pues un caso también de dependencia, ¿no? Cuando el ratón cambia su comportamiento cuando ha dejado de recibir la sustancia. Bien, entonces ahora tenemos otra pregunta. Vamos allá. Vamos allá. Volvéis a coger el Menti y esta vez el código es el 4576 4533. 4576 4533, ¿vale? A ver. 4576 4533. ¿Vale? Vale, veo que el número se ha estabilizado. Y ahora la pregunta es, ¿podemos hablar de adicción en estos ratones que hemos visto que tienen tolerancia y dependencia? ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿O que no podemos hacerlo porque no sabemos si los ratones quieren consumir, si tienen esta voluntad? A ver, ¿cómo lo veis?
Pues mira, Inés, aquí tendrás que contarnos más cosas porque la mayoría creen que sí, que los ratones sí que tienen adicción. Claro, sí, o sea, tiene lógica. La cuestión aquí es que tú realmente no sabes si el ratón está queriendo consumir. Es decir, cuando hablamos de una adicción, como os dije antes en la definición que da la OMS, el trastorno por consumo, es cuando la persona pierde el control de, de su propio consumo. Solo ahí podemos estar hablando de adicción. Claro, aquí sí que aquí sí que los ratones han perdido el control que no han tenido nunca porque el que les estás inyectando eres tú, entonces nunca han controlado absolutamente nada. Entonces, para empezar, como nunca han tenido el control, no podemos hablar de un trastorno por consumo. Y además, también os dije, si recordáis, que el trastorno de consumo de sustancias se diagnostica cuando hay consumo a pesar de las consecuencias negativas. Es decir, aquí el ratón no está consumiendo porque él quiere. Entonces, no puedes hablar de que, o sea, tú no sabes si a este ratón le pasan cosas malas por consumir, como puede ser un síndrome de abstinencia cuando ya no hay droga. No puedes decir que estos ratones son adictos. Puedes decir que han desarrollado tolerancia, o sea, que son tolerantes a la cocaína, puedes decir que son dependientes de la cocaína, pero no podemos hablar de adicción. O sea que para tener la adicción necesitamos tres cosas, ¿no? La tolerancia, la dependencia y un poco la voluntad, digamos, de este consumo a pesar de todo ello. Exactamente. La tolerancia es una cosa que es un poco más difícil de entender porque, claro, bueno, sí, no es no de entender, pero claro, cuando estamos hablando de sustancias, sí que suelen las sustancias químicas desarrollar, bueno, producir tolerancia más rápido, pero con comportamientos es mucho más difícil de ver. Es decir, todo el tema de, por ejemplo, la adicción a las tragaperras o bueno, pues algo que tenga que ver con la ludopatía, realmente ahí no hablamos de tolerancia, hablamos de dependencia, Vale, que es que si yo no juego no vale. me encuentro bien y no tal, pero dependencia es más relacionado con cosas químicas, Ujú. bueno, sustancias químicas y así. Pero sí, o sea, desde luego, no solo la tolerancia y la dependencia no son suficientes para diagnosticar una, un trastorno por consumo. De hecho, hay un caso muy conocido de los soldados americanos en la guerra de Vietnam, donde se les daba sustancias pues no sé si, creo que mayoritariamente eran opioides y cosas así, heroína y tal, más que nada para que pudiesen estar allí, porque aquello fue pues un infierno. Bueno, yo no sé, yo no estaba. Y muchos de ellos sí que consumían dosis altas y en cantidades muy altas en Vietnam, pero en el momento en que volvieron de Vietnam dejaron de consumir. Entre otras cosas porque era un consumo más forzado, era un consumo en un contexto y luego al cambiar de contexto simplemente dejaron de consumir y probablemente tuviesen tolerancia y dependencia. Lo que pasa que no tenían un trastorno de consumo, porque Ujú. al cambiar de contexto dejaron de consumir. Claro, Súper pues interesante. sí, es más difícil de lo que parece, no es tan sencillo. Y ahora iremos a, no sé si había otra pregunta ahora, no me acuerdo de qué venía. Bien. Creo que no. No, 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 Vale. ahora ya solo mi parte favorita, que es lo que hacemos Perfecto. nosotros sí, lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Entonces, en este caso os he dicho que no podemos hablar de una adicción porque los ratones no están eligiendo consumir. Entonces, la pregunta es, ¿podemos desarrollar una manera de medir el consumo que tiene el consumo voluntario que tiene un ratón o una ratona o muchos ratones? Entonces, la respuesta a esto es sí, con una caja tremenda que diseñó un señor que se llamaba Skimmer. Se llama caja de Skimmer o caja de autoadministración, ¿vale? Esto es una cosa que se llama comportamiento operante, que es una palabra horrible y suena fatal, pero yo os lo explico porque es muy sencillo. Em, Esto consiste en una cajita, ¿vale? Donde tú vas a meter al ratón durante 2 horas. La caja tiene pues una reja donde el ratón está y tiene dos palancas. Encima de cada palanca habrá una luz, bueno, o una bombilla. Em, entonces tú, al ratón primero le tienes que poner un catéter, que es básicamente pues como una vía, la que te ponen en el hospital, conectada a un tubito. Entonces tú metes al ratón en la caja y programas las dos palancas. Una de ellas será la palanca inactiva, que es la que no tiene, uy, en este caso la de la izquierda, ¿vale? Con una lucecita. Cada vez que el ratón presione esta palanca no ocurrirá absolutamente nada. Es decir, le dará, la luz no se encenderá y punto.
y programarás también una palanca que se llamará la palanca activa. Cada vez que el ratón presione esta palanca, se encenderá una luz arriba, una señal de luz, y el ratón recibirá una infusión de cocaína. Es decir, cada vez que le dé a la palanquita, recibirá, envía, o sea, él no hace falta pincharle ni nada, él ya solo se autoadministra la cocaína. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el ratón puede decidir cómo, cuándo y cuánta cocaína quiere consumir, sin que nosotros hagamos nada. Simplemente lo metes en la caja, cierras y al tercer día ya han aprendido perfectamente cuál es la palanca buena y cuál es la palanca que no hace absolutamente nada, ¿vale? Entonces ahora nos movemos al gráfico este de la derecha, ¿vale? En el eje de las Y tenemos las pulsaciones y en el eje de las X tenemos los días. Entonces tú vas haciendo varias sesiones, o sea, una sesión por día durante muchos días. Entonces, lo que vemos al principio es que los ratones pulsan el igual número, en igual número de veces la palanca activa y la inactiva. Em, claro, esto es porque al principio pues, no saben muy bien por dónde les vienen, entonces pues ellos van probando, van explorando la cajita, igual se apoyan sin querer en una, tal y tal. ¿Qué pasa a lo largo de los días? Que los ratones van aprendiendo que la palanquita de la derecha, bueno, o de la izquierda, depende de la caja, que tiene la señal de luz, les da una cosa que les mola bastante, entonces les hace sentir bien. Entonces, a lo largo de los días lo que vemos es que empezarán a pulsar más y más y más y más y más la palanca activa hasta llegar a un punto en el que ya no suben más. Em, y mientras que la palanca activa cada vez la dejarán de pulsar más, ¿vale? Entonces, aquí, qué podemos decir de esto? Que los ratones saben lo que están haciendo, porque si no lo supieran estarían pulsando las dos palancas por igual. Es decir, ellos aprenden que hay una cosa que sí que les gusta. Veríamos que si, por ejemplo, en vez de algo que les hiciese sentir bien, pues algo que les hiciese sentir mal, pues evidentemente a esta dejarían de ir. Pero sin embargo, lo que vemos es que los ratones pues, consumen cocaína de manera voluntaria, sin que nadie les fuerce ni nada. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que a los ratones pues, les gusta, ¿no? La cocaína. Bien, entonces, esto sería una manera de ver, claro, aquí solo vemos consumo, no podemos ver, no estamos hablando de tolerancia ni dependencia, aquí simplemente estamos viendo que el ratón, si tú le das cocaína, el ratón, oye, se siente bien. Em, claro, no sabemos, aquí tampoco podemos hablar de adicción porque no sabemos si el ratón a partir de esos 10 días seguiría consumiendo, si subimos la dosis seguiría consumiendo igual, consumiría menos. Es decir, a partir de aquí, que sería como el modelo para estudiar cómo el ratón bueno, consume, podemos ir pues diseñando diferentes cosas en el experimento para ir descubriendo más cosas. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuál es la motivación de un ratón por la droga. Entonces aquí es con la misma caja y exactamente lo mismo, ¿no? Palanquita inactiva, palanquita activa con luz. Lo que podemos hacer es subirle el precio. Entonces decirle, bueno, vale, durante los 10 primeros días hasta que tú aprendas que esto te da algo que te gusta, el precio va a ser una pulsión, una dosis de cocaína. Cuando el ratón ya ha aprendido, o sea, a partir de los 10 días, por ejemplo, vamos a subirle el precio. Entonces ahora vas a tener que pulsar 3 veces para que yo te dé una dosis de cocaína. Es literalmente por subirle el precio. Vas a tener que hacer más esfuerzo para obtener lo mismo. Y lo que es importante también es que la primera vez que pulse la palanca, o sea, la luz solo va acompañada de cocaína. Es decir, si tú presiona la primera vez, no hay luz. Presiona la segunda vez, no hay luz. Presiona la tercera vez y entonces sí, luz y cocaína. Y lo que vemos es que durante los 10, esto se llama, bueno, FR1, da igual. Los 10 primeros días donde están en este precio, ¿no? Una, los ratones, pues eso, actúan como antes, ¿no? La palanca inactiva o sea, la dejan de pulsar. Lo importante de arriba es que arriba, ahora tenemos dos gráficos. Arriba son las pulsaciones de palanca y abajo son las dosis de cocaína. Entonces vamos primero con las pulsaciones. Lo que vemos es que los 10 días primeros, donde el precio es 1 a 1, evidentemente los ratones empiezan a consumir y a pulsar pues lo que quieran pulsar y dejan de pulsar en el inactivo. Y cuando llegamos al FR3, es decir, la subida de pulso de precio, los ratones empiezan a pues ir más a la palanca porque ahora necesitan ir más veces para obtener la misma cocaína. Entonces lo que vemos es que hay un incremento en las pulsaciones activas, pero también en las inactivas. Esto suponemos que es porque los ratones pues están probando porque dice, aquí no me da, voy a probar en el otro también, ¿no? Lo interesante es que cuando bajamos al gráfico de abajo, que puede parecer lo mismo, pero no lo es,
En el otro sería lo mismo, porque como una pulsión equivale a una dosis, pues es lo mismo, ¿no? Pero aquí ya no. Aquí estamos hablando de las dosis durante los primeros 10 días, que sí que es igual que las pulsaciones. Pero claro, aquí tendríamos, serían estos números de aquí arriba divididos por 3, porque claro, tienes que pulsar 3 veces para recibir una dosis. Y arriba lo que vemos es que hay un aumento de las pulsaciones, pero abajo no vemos, bueno, el primer día vemos que hay menos dosis porque no saben muy bien por dónde les van, entonces se tienen que acostumbrar a la nueva situación, pero lo que vemos después es que el consumo se mantiene, es decir, ellos no consumen más, simplemente están pues en lo mismo, pues imagínate que estamos en 25 aquí, que ellos intentan mantener el consumo en los mismos gramos de cocaína, es decir, no escalan, no consumen mucho más. Vale, esto nos da como una pista también de cómo de bien les hace sentir la droga y la dependencia también. Porque podemos, por ejemplo, hipotetizar que si los ratones no fuesen dependientes, pues igual dirían, uff, no, si ahora ya ha subido tanto el precio, igual pues no me conviene tampoco ir hasta allí, ¿sabes? Y sin embargo, lo que vemos no, es que el ratón hace el esfuerzo realmente de mantener los gramos de cocaína que venía consumiendo hasta ahora. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser un indicativo de dependencia en un contexto donde el ratón se autoadministra porque él quiere o porque ella quiere. Que de hecho las hembras consumen más que los machos. Esto no lo he puesto, pero también me parece muy interesante. Em, Bien, entonces, otra cosa que podemos estudiar es la extinción, es decir, cuando nosotros cogemos al ratón y le obligamos a extinguir el comportamiento, que en este caso sería ir a la palanca activa. Entonces, esto es muy sencillo también. En la misma caja, después de los 10 días de palanquita, luz, cocaína, vuelves a meter al ratón y esta vez creo que he quitado. Espera, que tengo que ir moviendo esto. Sí, exactamente. Entonces, ahora no habrá la jeringa de cocaína, ya no está. Entonces, da igual lo que haga el ratón, que no va a recibir cocaína jamás. Y lo que va a ocurrir es que también quitaremos la luz de la palanca que antes era activa. Es decir, ahora la palanca activa y la inactiva harán exactamente lo mismo, que es nada. Entonces, ¿qué pasa los primeros días? Pues vemos que el ratón efectivamente consume y cuando llega el primer día de la extinción, donde no hay luz ni cocaína, el ratón inicia una búsqueda desesperada de bueno, de la droga, ¿no? Que se equivale a subir las pulsaciones de la palanquita, en plan, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo yo esto que necesitaba? Aquí os he puesto cifras, bueno, las medias que encontramos en los experimentos, pero hay ratones que llegan a hacer 200, claro, normalmente hacen pues unos 20, 25 por ahí, 200 pulsaciones de palanquita en 2 horas, o 300 o 400, o sea, he visto ya de todo, claro. Entonces, el primer día vemos una búsqueda desesperada de la droga. El segundo día vemos que lo siguen intentando, pero bueno, pues menos que antes, porque es mucho esfuerzo ir ahí a la palanquita todo el rato y no recibir nada. Y a lo largo de los días lo que vemos es que el ratón efectivamente extingue el comportamiento, es decir, deja de buscar la droga en el activo porque sabe que no lo va a recibir, porque ni hay luz, que es lo que indicaba antes, consumo o sea, es lo que estaba asociado al consumo de cocaína, y no hay pues ya prácticamente nada que hacer, simplemente pues estar allí 2 horas y aburrirse. Entonces, esta búsqueda desesperada de la cocaína podemos interpretarla también como dependencia, ¿no? Es decir, joe, no me estoy encontrando nada bien, no entiendo qué está pasando. O podríamos hablar también de, sí, pues no necesariamente consumo a pesar de las consecuencias negativas, porque aquí técnicamente no hay consumo porque no están haciendo nada, pero sí que hay un sobreesfuerzo enorme en la búsqueda de algo que estaban consumiendo previamente, ¿no? Entonces, cuando el ratón ya deja de buscar la droga, es decir, tiene muy poquitas pulsaciones, podemos hablar de que el ratón ha extinguido el comportamiento. Pero ahora, ¿qué podemos hacer además? Porque acordaros que ahora la palanca activa no tenía luz, ni cocaína, pero tampoco luz. Lo que se hace también es hacer una recaída o un intento de recaída, que es que en ausencia de droga, aún así, o sea, no hay cocaína en la caja, es volver a meter al ratón después de haber extinguido todo el comportamiento, o sea, después de 5 días o 6 o 10, los que quieras hacer de extinción, y volver a activar la señal de luz. Entonces, cada vez que el ratón presione la palanca activa, recibirá la luz que está asociada con la cocaína, pero no la cocaína. Y lo que vemos es que en esta sesión se vuelve a iniciar
la búsqueda de la droga, a pesar de que no hay droga y no ha habido, y el ratón sabe que no hay porque sabe que no hay porque ha dejado de buscarla. Sin embargo, cuando volvemos a poner la señal, que es algo que tenía asociado a la droga, aquí sí que vuelve a haber otra búsqueda, aunque sea días después, aunque sea hayan pasado más días que los días que el ratón ha consumido. Que esto, bueno, aquí no lo he puesto porque son 10 y 10, ¿no? De extinción. Pero aunque haya pasado un mes, esto vuelve a ocurrir. Es decir, hay un recuerdo latente que el ratón tiene de esto está asociado a algo que a mí me hacía sentir bien. Entonces aquí sí que podemos estar hablando de, quizás igual no consumo a pesar de las consecuencias negativas porque no hay, pero sí que hablamos de un recuerdo latente en el cerebro de algo que ha cambiado la configuración del cerebro de este ratón que hace que recuerde. Ostras, la luz está asociado a esto que yo necesitaba en su momento para sentirme bien. Entonces, aquí sí que podemos, quizás no estamos modelando completamente la adicción, pero aquí sí que podemos estar hablando de un modelo que se parece más a la adicción en humanos. Eso es muy interesante, la verdad. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Vale, a ver qué nos vas a preguntar ahora, Inés. No sé, ya no me acuerdo. Lo desvelamos rápido. El código esta vez es el 54071109. 54071109. Y vamos allá a ver qué es lo que nos pregunta Inés. Y os lo digo enseguida, vamos a ver cuánta gente llega. Muy bien, sois muy rápidos, ¿eh? Ahí haciendo el cambio. Vale. Creo que más o menos estamos en los números que teníamos antes, así que entiendo que todo el mundo está aquí. Vamos a ver la pregunta. ¿Para qué nos sirven estos modelos que nos ha presentado Inés? ¿Qué creéis? Que nos sirven para estudiar nuevas sustancias sin poner en riesgo vidas humanas, para estudiar tratamientos e intervenciones para la adicción, para encontrar factores de riesgo para el desarrollo de la adicción o todas son correctas. Pues muy bien. Efectivamente, pues esto puede servir, claro, esto no deja de ser un modelo, un medio para estudiar, pues ya lo que tú quieras estudiar, ¿no? Efectivamente, claro, para estudiar nuevas sustancias, vamos a ir como yendo punto por punto. Para estudiar nuevas sustancias sin poner en riesgo vidas humanas, claro, imagínate, bueno, esto es una cosa que nos ha pasado en mi laboratorio, que llega un grupo que ha conseguido hacer una molécula de una droga que se ha encontrado en la calle. Es decir, que ha sido, ¿cómo se dice? Bueno, recogida por la policía, y esto es una molécula nueva que nadie sabe lo que hace, y dicen, oye, la policía llega y dice, esto es lo que está consumiendo la gente, esto qué es y qué hace, porque, claro, imagínate que tú tienes pues una anfetamina y le añades aquí pues un grupo, lo que sea, pues lo que sea, y ya tienes otra molécula diferente que no es que no es legal, no es ilegal, no es nada, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto serían sustancias que se llaman alegales, porque es una sustancia nueva que ha salido, nadie sabe lo que hace. Pues esto, por ejemplo, este grupo nos dijo, oye, hacemos una autoadministración con esta molécula nueva a ver qué pasa. Y entonces, pues nosotros decimos sí, tal, entonces pues cogemos nuestra tanda de ratones y los metemos en nuestras cajas de autoadministración y vemos a ver si desarrollan, si adquieren un comportamiento adictivo de la autoadministración y esa curva, si induce recaídas, si se puede extinguir, etcétera. ¿No? Esto sería una manera de estudiarlo sin dárselo a gente humana, claro. Luego también podemos estudiar efectivamente tratamientos e intervenciones para la adicción. Es decir, si a este ratón durante la recaída le damos este medicamento, mejora, no mejora, mejora la extinción, consume menos cocaína a lo largo del aprendizaje, etcétera. Y luego otra cosa que hacemos, esto todo lo que hacemos en mi laboratorio, evidentemente lo hace otra gente también, pero esto todo, las tres líneas las seguimos nosotros en el laboratorio. Y la última, por ejemplo, podemos encontrar factores de riesgo para el desarrollo de la adicción. Esto es algo que está muy, muy estudiado en humano, pero esto nos permite ver, pues, a nivel molecular en ratón, ¿no? Qué está ocurriendo después en ese cerebro. Y estos son experimentos que os voy a enseñar ahora que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio, ¿vale? Donde trabajamos con un factor de riesgo. eh,
para el desarrollo de adicción que se ha visto en humanos, ¿vale? Que es el estrés a edades tempranas. Esto es, bueno, conocidísimo, ¿no? Cuando hablamos de estrés a edades tempranas, podemos hablar de, bueno, la gente suele tener en cuenta o sea, suele pensar en abuso físico o abuso sexual, pero también puede ser, pues, estar relacionado, pues, con la negligencia, que es, bueno, pues una falta de tener necesidades básicas de los niños, no completas por tus padres, ¿no? Que puede ser como física o emocional. O puede incluir una situación de estrés, pues, eso, pues como la salud mental del padre, padres o familiares en prisión, previo uso de sustancias, la existencia de violencia de género o pues, otras situaciones que podemos entender que pueden estresar a los niños o a los jóvenes, a los adolescentes. Vale, entonces todo esto, lo que se ha observado, bueno, estos tipos de estrés, se ha observado esto todo en humano, ¿vale? Em, que cuando hablamos de un grupo, o sea, sí, de consumidores, esto ya hablamos de consumidores solo, o sea, es decir, gente que, por ejemplo, consume cocaína, ¿no? Entonces cogerías un grupo de 50 personas o de 100 personas, mejor 100 de hecho, em, que consume, solamente consume. Entonces, en el grupo de estas personas, o sea, si cogiésemos 100 personas que consumen cocaína, pero no han tenido, no reportan adversidad infantil, vemos que un 35% de estas personas, que es el naranja, eh, son adictos, o sea, se pueden considerar adictos, es decir, consumo a pesar de las consecuencias negativas y todo esto. Aunque el resto consuma, es decir, que aunque un 70 y pico por ciento de esta gente esté consumiendo, no los podemos considerar adictos. Y lo que vamos viendo es que si cogemos grupos de 100 personas con un grado de adversidad infantil creciente, es decir, de leve y moderado y severo, lo que vemos es que el porcentaje de adictos en este grupo de consumidores que vamos a encontrar es mayor y mayor y mayor. Hasta tal punto que, fíjate que se revierte completamente los porcentajes. Cuando tenemos un grado de adversidad infantil severo de la gente que consume con un grado severo de adversidad infantil, hasta un 70% va a desarrollar adicción. Es decir, que lo que estamos viendo aquí es que probablemente el estrés a edades tempranas condiciona el, el posterior consumo de sustancias. Entonces, vamos a ver, esto lo podemos ver en ratón, y si lo podemos ver en ratón, ¿cómo lo podemos ver? Nosotros tenemos un modelo de negligencia, es decir, lo que equivaldría a la negligencia en un niño humano, ¿no? Tenemos nuestro grupo control, que es simplemente, pues, es una infancia normal, están las crías con su mamá y ya, y sin más. Y luego tenemos el grupo de negligencia, que le llamamos separación maternal, en la que, pues, como su nombre indica, lo que haces es de 4 a 8 horas, separas a la mamá de las crías. Esto no induce problemas a nivel, bueno, pues eso, o sea, la madre sigue cuidando a las crías, lo que pasa que durante menos horas. Y lo que intentamos modelar, pues es eso, la negligencia, es que la madre no esté tan pendiente porque no puede, porque la has metido en otra cubeta, básicamente, en otra caja, básicamente. Entonces, esto podríamos considerarlo un modelo de estrés a edades tempranas. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Después vamos a coger a las crías cuando ya son adultas, es decir, mucho después, los ratones tardan en ser adultos 2 meses, pues eso, 2 meses después, y vamos a meterlas en las cajas de autoadministración, a ver qué pasa, a ver cómo consumen estas crías. Vale, entonces, tenemos nuestras cajas de siempre con nuestra cocaína en un ladito, con nuestra palanca activa que da una señal de luz cada vez que reciben cada vez que la pulsan y reciben cocaína, y tenemos dos grupos, nuestro grupo control y nuestro grupo negligencia, es decir, de separación maternal. Y está un poco pixelado esto, no sé cómo lo veréis vosotros, yo lo veo mal. Los gráficos están en inglés porque son de un artículo científico, pero es muy sencillo de entender. Estos serían las pulsaciones de la palanca y abajo tendríamos las dosis de cocaína, es decir, las infusiones. Em, en naranja tenemos el grupo negligencia y en gris tenemos el grupo control. Y lo que vemos en esta curva, que es una curva normal, como las que os enseñé al principio, es decir, una palanquita igual a una dosis de cocaína, lo que vemos es que el grupo, las de arriba, estas dos serían las de la palanca activa y estas que están por abajo son la palanca inactiva, que, pues como os he explicado, no van porque no hace nada, básicamente. Lo que vemos es que a lo largo de los 10 días, los ratones que han sido separados de su mamá en edades tempranas consumen mucha más cocaína que los ratones que control, que han tenido una infancia que podemos considerar normal.
Esto a nivel búsqueda, es decir, presión de la palanquita. Cuando nos vamos a las infusiones, que se parecen mucho los gráficos, vemos que los ratones en naranja, es decir, los de la infancia problemática, consumen más cocaína y estos serían aquí, pues, los gramos, ¿no? Como consumen muchísimo bueno, miligramos, muchísimos más miligramos que el grupo gris, el grupo control. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Aquí estamos viendo cómo un modelo de estrés nos afecta al consumo en ratón, sin que tú tampoco, inyectes nada, simplemente el ratón está decidiendo consumir, que los ratones que han sido separados de sus mamás deciden consumir más que el grupo con una infancia normal. ¿Y aquí qué estamos viendo? Pues, vale, sí, estamos viendo exactamente lo mismo que en humano, ¿no? Que, bueno, podría ser un modelo de lo que estamos viendo previamente en humano. Si nos vamos a la extinción, que es lo que os expliqué antes de volver a meter al ratón en la caja sin cocaína y sin luz, es decir, simplemente extinguir el comportamiento, vemos también diferencias entre las dos infancias. Cuando, cuando nos vamos al grupo control, vemos que extingue el comportamiento. Al principio hay más búsqueda, como os expliqué antes, porque el ratón no sabe qué está pasando. Y luego, pues, bueno, hay un poquito de aquí de vuelta de recaída, lo que sea, pero los ratones van extinguiendo el comportamiento a lo largo de los días. Y vemos, sin embargo, en la curva de los animales que han sido separados de sus mamás, que es mucho más alta. Es decir, que esta búsqueda, a pesar de que no hay droga y que el ratón aprende que no hay, es mucho más alta que en control. Es decir, les cuesta más extinguir el comportamiento, les cuesta más empezar a aprender, oye, esto no da nada. Y si lo han aprendido, pues les da más igual. Siguen queriendo hacer el esfuerzo de buscar la droga a pesar de que no exista la droga. Y este es el porcentaje de extinción, es decir, el número de ratones que al final de estos 13 días extinguieron el comportamiento. Es decir, dejaron de buscar la droga o dejaron de darle a la palanquita, básicamente. Y lo que vemos es que en el grupo control todos los animales extinguen el comportamiento. O sea, todos los animales acaban por aprender a lo largo de 13 días, oye, esto no da nada, voy a dejar de hacer el tonto aquí dándole a la palanca. Mientras que un 60 y pico por ciento eh, de los ratones de separación maternal, o sea, de la negligencia, extinguen el comportamiento. Es decir, que al final de esos 13 días aún hay ratones que están buscando esa droga, frente a cero ratones en el grupo control. Es decir, que este estrés está provocando que una persistente búsqueda de la droga a pesar de que no hay. O sea, a pesar de que el ratón ya tendría que haber aprendido en 13 días ahí que no va a recibir nada, ¿no? Entonces, esto podríamos igual también describirlo como un factor de vulnerabilidad. Porque si el día 13 le volvemos a dar cocaína, hay ratones que lo habrían seguido intentando, ¿sabes? Y hay otros, la mayoría en el grupo control, pues no se habrían enterado porque ya no le están dando a la palanca. Lo que generaría pues una recaída, ¿no? Entonces, ¿esto qué es básicamente? Pues es eso, un modelo de negligencia que refleja lo que vemos en humanos, que es pues cómo la adversidad infantil aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno de uso de sustancias. Ya que vemos que los ratones que han sido separados de sus mamás tienen un incremento del consumo de sustancias de abuso. Entonces, ¿de aquí podríamos describir que ellos tienen un perfil más adictivo? Bueno, pues puede ser, evidentemente haría falta mucho más experimentos, pero esto es un poco lo que parece que estamos viendo, que ambos grupos, tanto en ratón como en niños, desarrollan un perfil más adictivo. Vale, entonces ya simplemente pues un breve resumen para concluir, es que, bueno, con lo que me gustaría que os hubieseis quedado es que la adicción es un fenómeno muy complejo, que las sustancias de abuso causan cambios químicos en el cerebro que condicionan el comportamiento, como hemos visto tanto en ratón como en humano, y que los animales pueden desarrollar tolerancia y dependencia a una sustancia, pero que aunque no son perfectos, o sea, porque realmente no estamos hablando de adicción en sí, porque ya lo que he explicado, que no hay consumo a pesar de las consecuencias negativas, etcétera, aunque estos modelos no sean perfectos, como hemos visto en el caso de la negligencia, sí que nos pueden ayudar a entender comportamientos complejos que luego podremos traducir a humano. Y esto sería un poco todo. Sí, aquí lo que les queremos pedir bueno, a todos tus oyentes
es a ver qué les parece, ¿no? Todo lo que les has contado, a ver si ha cambiado un poquito su percepción de todo este mundillo de la investigación. Entonces, si queréis coger bueno, el dispositivo que estéis usando, vais a menti.com y el código esta vez es el 51 53 45 23. 51 53 45 23. Y mientras hago el cambio de pantalla, solo quería recordaros que si tenéis preguntas, no os preocupéis, tendréis la oportunidad de preguntárselas a Inés. Ahora cuando terminemos la encuesta, que abriremos el chat, ¿vale? Entonces aquí os decimos, después de la charla, ¿qué creéis de la investigación científica? ¿Os parece quizá un poquito más cerca? ¿Nos despierta interés o os interesa más que antes? Creo que es bastante buen trabajo en esto porque bueno, has generado interés en los alumnos y algunos dicen que pues sí, ¿no? que les parece como algo más cercano a lo que era antes de escuchar, así que buen trabajo. Hmm. No sé si Em, ha ido muy rápido, porque como no puedo ver vuestras caras de confusión, ya, bueno, no sé si ha ido muy rápido, no sé si tal, pero bueno, espero haberme explicado bien. yo creo que ha salido bastante bien, nadie se ha quejado en el chat, así Ah, que bueno, bueno, sí. creo que sí, sí, no les ves la cara, pero sí que podíamos hablar con ellos de alguna forma. Entonces, a ver qué es esto, no está haciendo caso. Ahora, venga. La investigación biomédica tiene un impacto positivo en la vida de las personas. ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿Que solo para la gente que padece una enfermedad, como el caso de la adicción que nos ha contado Inés hoy, o que no tiene ningún efecto? ¿Cómo lo veis esto? Mm. Bueno, muy bien. Aquí en realidad tampoco es que, o sea, sí que hay una respuesta correcta, pero tampoco era una cosa como correcta, era más reflexiva, ¿no? Pero está bien bueno, que el conocimiento solo per se, pues ya puede impactar a nuestras vidas, aunque suframos o no suframos, pues algún trastorno, enfermedad, lo que sea. O sea, que conocer siempre es bueno, y nos alegramos que lo veáis así. Y finalmente os queríamos preguntar a ver si os gustaría, si queréis describir con una palabra lo que os había parecido la charla, solo usando una palabra, ¿qué os llevaríais a casa? ¿Qué resumen ahí por vuestra parte? Interesante. Bueno, interesante, educativa, interactiva, adictiva, imagínate. Fan del 33. Caray. Nueva, guachi, ay, me estoy perdiendo porque como se va muy bien, curiosa, educativa, interesante, clara, magnífica, entretenida, buena. Bueno, creo que has hecho un buen trabajo porque en general ha gustado mucho. Me alegro de ello. Así que nada, creo que lo podemos dejar aquí, que esto ya se mueve, pero no veo palabras nuevas. Y sí que si os ha quedado alguna duda, si queréis, no sé, que Inés os cuente alguna cosa más, si tenéis alguna curiosidad, pues ahora es vuestro momento. Tenéis el chat a vuestra disposición para lanzar preguntas que Inés os pueda compartir. Y si no, pues recordad que vamos a editar este vídeo, pero la charla va a quedar colgada online, así que si algún centro, algún estudiante la queréis revisitar, la tendréis a vuestra disposición. A ver, voy mirando, sé que lo de las preguntas a veces cuesta un poco de arrancar porque quizá tenemos un poco de vergüenza o quizá hay un tema de logística, ¿no? También que tenéis que escribirlo, pero sí que si no tenéis preguntas, también os agradeceré si podéis decir todo bien o ya está, o no tenemos preguntas porque si no, mira, desde el Institut Can Vilomara nos preguntan que les gustaría saber de dónde se obtiene la cocaína para hacer estos experimentos. Esta es clásica. Te la Buah, esta esperabas. todo el mundo me lo pregunta, sí, sí. Claro, mucha gente se piensa que la conseguimos de manera ilegal, que es una cosa que me hace mucha gracia.
No, esto se solicita. Hay un centro. Está en Madrid, concretamente. Hay un centro de, bueno, pues es parte del gobierno de España y lo que hace es un instituto donde producen, sintetizan drogas bueno, cualquier tipo de molécula que tú quieras. Entonces tienes que pedir, claro, nosotros tenemos una serie de proyectos en los que incluye cocaína y otros en los que no. Entonces tú justificas que necesitas cocaína para cierto experimento, entonces, bueno, es mucho papeleo, realmente tienes que mandarlo al ministerio, etcétera, y luego tiene además que venir alguien en persona, que suele ser mi jefa, con unos documentos que pone que acredita que ya puede viajar en avión con 10 gramos de cocaína, entonces va al instituto y nada, la consigue allí, o sea, la coge allí. Y ya, pues nada, se viene ella en el avión con 10 gramos y nada. Nunca la han parado, nunca le han dicho nada. En principio nunca ha tenido problemas, pero bueno, sí, y tiene Claro, que ir pero ella a buscar. hay mucho papeleo detrás, o sea, Sí, está sí. todo totalmente controlado, regulado, o sea que no Sí, es sí, la cocaína está en una caja fuerte, bueno, o sea, pues una serie de cosas, y tienes que justificar exactamente cuántos gramos has usado para cada experimento, etcétera, etcétera. O sea, muy no podemos bien. ir el mes que Ay, viene y comprar más, ¿me explico? No, está muy también regulado, sí. nos preguntan si las ratas pueden llegar a morir de sobredosis. Esto es una cosa que no he comentado, pero, durante los primeros, o sea, cuando, los primeros días de que los metes en la caja, el ratón también tiene un timeout, es decir, hay un periodo de tiempo de 15 segundos donde cuando recibe una infusión de cocaína, a los 15 segundos no puede recibir otra. Entonces, esto es lo que nunca se nos ha muerto ninguno de sobredosis de cocaína. Sí que ha habido alguno malito por consumir otra sustancia, las sustancias estas nuevas que os mencionaba, que pues era una cosa que no sabíamos realmente, nosotros no sabíamos qué dosis usar, entonces probamos dos, una era muy alta. Entonces, sí que, los ratones tuvieron más problema, pero con la cocaína no consumen. Uno, no les dejamos porque hay el periodo este de 15 segundos y dos, no, también hay que tener en cuenta que el ratón, o sea, nuestras pulsaciones máximas son de decoración, 200, sí, creo que es 220 menos tu edad. Es decir, tú tienes un metabolismo X y los ratones tienen unas pulsaciones de 500 por segundo, o sea, por minuto. Es decir, tienen un metabolismo mucho más rápido, es decir, o sea, excretan la droga mucho más rápido que tú. Entonces, claro, pues no es lo mismo, o sea, no es comparable, ¿sabes? Para ellos 2 horas igual es lo que para ti 3 días. Entonces, pues no llega o sea, no dejamos que llegue a concentraciones tóxicas en sangre, Muy bien. Hay la otra cocaína. pregunta del Instituto Joan Brudieu que también está relacionada, creo, con papeleo, porque nos dicen, ¿qué hacéis con los ratones después del experimento? Pues, claro, puedes hacer varias cosas. Normalmente lo que hacemos es sacrificar al ratón y sacar la zona de interés que tú quieras. Es decir, hay gente que trabaja con hígado, pues extraes el hígado, el tejido, para luego analizarlo a nivel molecular. Porque todo lo que os he explicado antes de la nicotina y la neurona, o sea, esto hay, o sea, se sabe porque se ha estudiado. Es decir, porque se han sacado un corte de un ratón, se ha visto la neurona, se han contado los receptores, etcétera. Entonces, normalmente lo que hacemos, lo suyo sería que cada vez que tengas un experimento, al luego sacrificar el ratón, tú extraigas la parte del cerebro para aprovechar al máximo el experimento. Entonces, sí, lo solemos sacrificar y luego pues analizas sí, pues, la estructura cerebral que tú quieras. Y cuando yo te decía esto del papeleo es porque también el uso de los animales está súper regulado, ¿no? O sea, tú tienes que decir Mm. lo que vas a hacer, no, no puedes inventártelo e improvisar al momento. Sí, sí, no, 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 desde luego que no. No, hay un comité ético en el PRBB, que justo en nuestro edificio se llama, bueno, CEA, da igual, es un comité ético animal. Y, y entonces tú, con cada proyecto, tienes que poner el número de ratones, igual que la cocaína, tienes que poner el número de ratones que vas a usar, para qué los vas a usar, etcétera. Entonces ellos te lo aprueban y, pues eso, a raíz de ahí tú puedes usar, pues he pedido 80 ratones, pues tienes que usar 80 ratones, ni uno más, ni uno menos. Bueno, uno menos podrías usar, sí, pero no puedes usar más. Está muy regulado Ujú. el número de animales que se utilizan y siempre intentando aprovechar al máximo las vidas, claro.
porque si no, Claro. pues sí. Muy bien, creo que se han quedado aquí. No sé si alguien más tiene una pregunta que quiera trasladar a Inés. Bueno, por el momento parece que el chat está Mm, así, se ha quedado quieto. Así que creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias, Inés, por toda la charla. Creo que, bueno, que ha quedado bastante claro que les ha parecido muy interesante y que les ha gustado. Nos Así gusta igual. que nada, que seguramente con algunos de vosotros vais a repetir, así que vamos a vernos a otra de estas charlas dels dimarts de ciència y esperamos que paséis una buena semana del cerebro, ¿no? Vamos a decirle que hayáis aprendido alguna cosa. Ay, disculpad que estoy... Ah, sí, vale, están diciendo que muchas gracias. Pensaba que quizá había una pregunta de última hora. No, no, ya está todo bien. Así que Todo nada, bien. nos vemos y hasta la próxima. Que vaya muy bien.